Seguimos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que hay una ley que dice que el 5% de los empleados tienen que ser discapacitados. Es un cupo que parece que no se cumple. ¿Es así, Verónica? ¿Cómo estás? Es así, Romina, ¿qué tal? Bueno, sí, en realidad las condiciones de contrato para una persona deberían ser la idoneidad, ¿no? Básicamente. ¿En una sociedad ideal? Exacto. Sí. Pero cuando hablamos de personas con discapacidad, entran otras cuestiones basadas en prejuicios, ¿no? Entonces, para eso se crea un cupo mínimo de personas con discapacidad que deben cumplir los organismos de gobierno y empresas concesionarias de servicios. En la Ciudad de Buenos Aires, como bien decía Romina, es del 5%, pero no se cumple. Y no solo no se cumple, sino que se implementan medidas regresivas para postergar su cumplimiento. ¿Cómo es esto? Y se posterga por un año más. Parece que un año más, bueno, es poco. Las personas con discapacidad podemos esperar un año más, ¿no? Y estas son medidas que se conocen como de discriminación positiva, ¿verdad? Para tratar de incluir a quienes estarían de otra manera excluidos. En realidad lo que pretende el cupo es concientizar un poco que las personas con discapacidad podemos desempeñarnos al igual que cualquier otra persona en un empleo, que no es cierto eso de que somos improductivos, como muchas veces se cree. En nuestro informe entrevistamos a Facundo Chávez Penillas, es un abogado que utiliza silla de ruedas para su desplazamiento, es integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, y a Santiago Barilá, que es un abogado de la Comisión Pro Bono, que demandó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justamente por el incumplimiento del cupo. Ya vemos. El desempleo de las personas con discapacidad ronda el 90% a nivel mundial, ya que a menudo se asocia la discapacidad con falta de productividad. En la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 43 de la Constitución fija un cupo del 5% de empleados con discapacidad, que se incumplió durante los sucesivos gobiernos. En 2004 se sancionó la Ley 1502, que fijó un plazo de 5 años para incorporar en forma progresiva personas con discapacidad, cumpliendo así con el porcentaje. La planta permanente, digamos, de empleados del sector público es enorme en la Argentina y esto podría incidir directamente en una reducción de la tasa de desempleo del grupo de personas con discapacidad. A su vez también ayuda a mejorar la aceptación de la persona con discapacidad en el ámbito laboral, principalmente dentro del sector público como también dentro del sector privado. Este año, los legisladores porteños votaron un nuevo proyecto, la Ley 3230, modificatoria de la 1502, que posterga un año más el cumplimiento del cupo reservado. El registro de aspirantes que mantiene la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, COPIDIS, cuenta con más de 4.600 inscriptos que esperan un empleo. Vamos a presentar seguramente en el mes de febrero una acción declarativa de inconstitucionalidad, principalmente basándonos en una serie de argumentos, como por ejemplo que la norma es ilegal por ser regresiva en materia de derechos humanos, es discriminatoria, atenta contra el principio de no discriminación de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que está vigente, y atenta contra el derecho humano al empleo público de las personas con discapacidad. Podemos citar 2 casos en que se demandó al gobierno porteño para exigir el cumplimiento del cupo y que tuvieron resolución favorable. Después de litigar en casos individuales donde pedíamos que se diera a personas con discapacidad la oportunidad de trabajar y de ganar en esos casos, decidimos con otro abogado que es miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Cepeda de Rico, iniciar un amparo colectivo cuya sentencia tendría un efecto sobre la generalidad de las personas con discapacidad en la ciudad. El gobierno de la ciudad tiene una postura reactiva. Siempre son los tribunales los que tienen que terminar ordenándole absolutamente cada cosa que hacen. El trámite contra la empresa Cliva como empresa concesionaria de servicios públicos dentro de la justicia tuvo sentencia de segunda instancia y en este momento está para quedar firme. Esto es un elemento sin precedentes, una acción sin precedentes. Es la primera vez que se demanda a una empresa privada con tan buenos resultados. Así que esperamos que dentro de poco tengamos sentencia para poder empezar a promover la inclusión laboral de personas con discapacidad de manera efectiva. Según datos de COPIDIS, el porcentaje de cumplimiento del cupo es del 2,5%, mientras que de acuerdo a estadísticas de la Defensoría del Pueblo de Ciudad de Buenos Aires, no alcanzaría el 1,5% en ninguna de las dependencias, exceptuando COPIDIS. ¿Y cómo sigue la lucha, Vero?
Y ahora Redi está haciendo gestiones políticas por la derogación de la ley. Lo que se busca es no solo que se derogue esta ley, sino también que se empiece a consultar a organizaciones de y para personas con discapacidad, tal como lo fija la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional de Naciones Unidas que ratificó nuestro país en septiembre de 2008. La idea es que el lema de la Convención es nada sobre nosotros sin nosotros. Así que bueno, es la idea porque se dice, bueno, un año más no es tanto tiempo. Hay que decirle a esas más de 4.000 personas que están inscritas en el registro de Copidis, que quizás no tienen dinero para afrontar sus necesidades básicas, para darle de comer a sus hijos, que esperen un año más, ¿no? Puede ser mucho tiempo. Es un mucho año. tiempo. Gracias, Vero. Gracias a vos.